Bueno, buen día para todos. Les habla José Luis Duque y hoy vamos para el segundo round en este bello proyecto. Temas importantes que quiero compartir a partir de hoy porque estoy tratando de organizar cómo las cosas las direccionamos de tal forma que se entienda todo este proceso que de alguna forma quisiéramos llevar en función no solo del entendimiento de la causa o el propósito de todo esto relacionado con ángeles invisibles, sino además de entender que de aquí para adelante vamos a empezar a ahondar primero desde la experiencia, cómo identificamos los ángeles invisibles, qué proceso vivimos todos estos actores, todos estos protagonistas que al final terminan sensibilizando y esperamos terminen sensibilizando este ejercicio. Y después empezaremos con un proceso ya de diálogo y de apoyo con actores que finalmente han influido y han formado parte de muchos procesos, y hablo de proceso a nivel de mi entorno cercano. Bueno, vamos a empezar a hablar con algo que he definido descubrimiento y entendimiento. ¿Y qué es el descubrimiento y el entendimiento? Yo creo que nosotros como padres tenemos como un inmenso, yo creo que eso es un inmenso como anhelo de poder dar vida. Y creo que cuando uno se casa, uno de los principales, creo que propósitos es que como familia formemos familia. Y ahí es donde empieza todo este proceso. Nosotros tuvimos una bella princesita y en todo de mi manera, pues como padres estábamos absolutamente ilusionados, apostándole a todo lo que veíamos detrás de ella hacia el futuro. Ya la poníamos en este colegio, en esta universidad, en esta carrera, en estas condiciones, porque uno se ilusiona en cómo quiere ver sus hijos adelante. Y ahí empezamos a entender mal el sentido de ser padres. Hay una frase que siempre utilizamos, o frase no, una palabra que siempre utilizamos, y es que nos preocupamos por algo por lo cual no tenemos manejo. La misma palabra lo dice: me preocupo por algo que ni siquiera me he ocupado, o por algo que me debo ocupar. Y tal vez como padres nos preocupamos que nuestros hijos, cuando ya están en proceso de gestación, no nazcan con ninguna dificultad, el proceso de embarazo sea absolutamente tranquilo, no existan ninguna condición particular que vaya a comprometer no solo la vida de la mamá, sino la vida de la chiqui. Y ahí es donde empieza uno, y ojalá, y vuelvo y lo repito, cuando en algún momento decíamos que ojalá esto se lo enseñaran a uno y existiera un manual para uno procesar todo esto. Uno jamás va a entender qué va a pasar futuramente sino hasta que lo vive. Y básicamente ese entendimiento y ese descubrimiento de poder saber qué va a pasar empieza a generar un sinnúmero de ansiedades. Entonces, desde el embarazo, nosotros tuvimos un embarazo realmente no tan fácil, y en ese embarazo realmente mi esposa sufrió mucho. Mareos, desalientos, temas de preeclampsia, en fin, que finalmente son parte del ejercicio desde la humanidad y desde el mismo hecho de ser humanos, que cualquier persona puede convivir. Hay personas que esto no les da tan duro, otras les da muy duro, pero bueno, finalmente es lo que hay. Y a pesar de todo eso, nosotros hicimos controles, los exámenes absolutamente perfectos. No sé si los que somos padres, y hablo hacia el otro lado, allá los que me están escuchando, ese nerviosismo, esa preocupación, vuelvo y le incluyo, que nos preocupamos por algo que no manejamos, de saber que nuestros hijos no vengan con problemas neurológicos, que vengan completicos, en fin. Y ahí no empezamos a entender que desde la voluntad de lo que Dios quiere para nosotros siempre va a ser perfecto. Perfecto tal cual como Él lo quiera poner. Y ahí empieza ese entendimiento que finalmente no lo tenemos claro.
¿Qué pasa en ese proceso? Venimos con todo eso que realmente soporta y respalda que todo va bien. Hubo un pequeño problema próximo a nacer mi hija y tuvimos que activar la venida de ella por cesárea, y gracias a Dios, porque así es, gracias a Él, logramos hacerlo. Y llegó nuestra hijita. Qué triste es que si se hubieran pasado unas horas, probablemente ella no estuviera aquí, ni estuviera yo hablando, ni estuviera yo expresando, y quién sabrá como padres dónde estuviéramos. Tenía el cordón umbilical casi que ahogándola, y gracias a Dios en ese proceso esos maravillosos médicos lograron hacer que el nacimiento se diera. Y bueno, al final no hubo ninguna novedad y Isa vino a este mundo. Empieza la alegría de nosotros como padres, y creo que no hay más alegría infinita que entender y saber que los padres nos ponemos absolutamente, yo creo que es una felicidad que yo no sabría ni siquiera explicarla, de saber que un ser bonito llega al mundo. Y como nos preocupamos, no entendemos que hay cosas para las cuales no estamos preparados y que al final no sabemos ni siquiera cómo sortear. Empieza todo este proceso maravilloso y creo que al final de cuentas los padres empezamos a activarnos en modo protección. Yo creo que fui muy sutil, en modo sobreprotección, creo que es la palabra más adecuada. Y nos montamos en unas películas de que no se caiga, de que no se pegue, que cuidado se ahoga, que cuidado no sé qué. Y creo que es lo normal de la vida y que al final esa es la misma condición que nosotros como seres humanos hacemos de subsistencia y de proteger ese tesorito que al final es un regalo divino. Es un regalo que Dios trae a la vida de dos personas que se aman y que finalmente están dando vida. Aquí empieza ese proceso de exploración. Desde el día 1, entender cómo se mueve, qué hace, y uno quisiera que hablara a los 2 días, que quisiera que hablara y caminara al mes, y nosotros veíamos unos procesos que no se daban como se daban en otras personas. Volvemos a lo mismo, nos preocupamos por algo que ni siquiera sabemos qué es o qué pasa, y nos comparamos porque ese camina más rápido, porque este habló más rápido, porque este no sé qué, y así empezamos los padres, ustedes que están en ese proceso, ojalá me escuchen. Es algo que no manejamos, que no dominamos y que al final forma parte del proceso. Y lastimosamente queremos que los procesos se hagan como nosotros queremos. Eso sí, hay un gran ingrediente de responsabilidad en nosotros y es hacer que ese proceso se haga de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera? Que los padres siempre estén ahí. Creo que esos son los meses, porque estoy hablando de esta primera etapa más importantes para poder generar un vínculo. Es un vínculo que creo que como padres, eso es como un pegatín que es muy difícil de, primero de entender y de comprender que ese vínculo llega a un nivel de obsesión bastante alto. Arrancando por este proceso, pues empieza todo este trabajo dinámico de empezar a buscar dónde va a ser sus primeros días de colegio, dónde va a ser todo este tema. Y empezamos a explorar muchas cosas por simple dinámica de lo que es ser padres y tener hijos. Se ha vuelto un prototipo, entonces los primeros meses está con la mamá, empezamos a articular otras personas para que no dependa solo de que esté la mamá presente, aunque la mamá quiere estar, mejor dicho, ahí 100%. Empezamos a mirar en qué momento vamos a meterlo o a meterla a la guardería y empezamos a escoger el mejor sitio que pensamos para ella, porque esos primeros años nosotros decidimos por ella, al 100%. Ya más adelante se van a dar cuenta que ya las decisiones son absolutamente casi que mediadas, porque hoy estos niños nacen con un chip acelerado y casi que actuando, decidiendo y promoviendo opciones desde los 4 o 5 años. Pero bueno, esperemos que lleguemos a ese espacio para poder entender un poquito esa dinámica, pero hoy decidimos sobre ellos y empezamos a explorar y seguimos entendiendo, porque hasta ahora no ha pasado nada. ¿Qué temas sí veíamos? Que había una motricidad fina y gruesa, ya pasando muchos de los primeros meses, acercándose al año, absolutamente no tan controlada. Empezamos a ver un retardo en
en el habla, o sea, una lentitud en el proceso ya de decir algunas cosas que veíamos que otros niños en el ámbito de nuestro entorno, con nuestros amigos, teníamos amigos generacionales con hijos y que estaban en el mismo proceso, y empieza uno a comparar qué pasó, pero como estamos explorando y no entendemos, pues lo veamos normal, cada ser humano a su ritmo. Y en todo este proceso escogimos ya nuestra guardería después de pasar pues obviamente todos estos primeros meses y llegando casi que al segundo año, y aquí empieza todo el tema de entendimiento. Y creo que de este segundo espacio en el cual les comparto esto, que probablemente puede ser algo del común denominador, aquí no hay nada raro, no hay nada que sorprenda, pero si entendemos esto y estos padres que están empezando su proceso lo entienden, ya hoy pudieran empezar a sacar conclusiones. Hoy el tema de entendimiento se nos da a nosotros cuando nuestra hija empieza su guardería y ya hay un prototipo comparado el 100% del tiempo con el resto. Y voy a dejar ahí para que sigamos esta historia y la podamos concatenar en cómo ese entendimiento empezó a trascender y empezó a generar unas cargas no solo emocionales, empezó a generar unas cargas de niveles de disrupción que no entendíamos, de entender por qué a nuestra hija esto o aquello, de poder ver realmente por qué está pasando eso si los otros son como muy parecidos y por qué hay algo diferente ahí. Y empieza esta historia de entendimiento y de absoluta exploración. Yo quiero hoy despedirme diciéndoles algo. La vida te enseña, pero muchas veces no aprendemos. Aprender forma parte del ejercicio práctico de explorar y entender. Y creo que ahí viene la práctica. Y este espacio en donde empezamos ya a profundizar un poco el entendimiento de por qué aquí estamos hablando de ángeles invisibles. Es que desde el preciso momento en donde veamos a nuestro bello y maravilloso, yo creo que milagro de la vida, comparado, empezamos a ver cómo se empieza a despertar un ángel. Prontamente nos veremos y empezaremos a concatenar cómo esta historia, cómo todo esto que de alguna forma se convierte en realmente una historia, empiece a tocar a todas esas personas que están empezando en este proceso de ser padres. Y que ojalá ese primer y segundo año puedan sensibilizarse con hacer cosas que yo hubiera querido hacer con mi esposa y que quizás por no entendimiento no se hicieron. Los espero en el próximo capítulo, en donde vamos a tocar un tema que creo que es de los más absolutamente duros, sobre todo para un ser humano, y es algo que tiene que ver con la aceptación. Estamos atentos y espero, ojalá, de la mano de todas las personas que han podido empezar a escuchar todos estos audios, puedan ayudarnos a replicarlos para poder llegar a esas familias y a esos ángeles invisibles en todo este proceso de apoyo, ayuda, entendimiento y exploración. Que estén muy bien. Bye.